En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y lo vamos a hacer en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, y vamos a leer versos 8 y 9. Y conforme lo vaya hallando, nos vamos poniendo de pie. Amén, iglesia. Libro del Apocalipsis, capítulo 16, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Lo leemos una vez más. Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por limpiar y purificar nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque en esta hora nos permites meditar en tu palabra. Ahora, Señor, también glorifícate en la vida de Saíl y Jarquín, en la vida de nuestra hermana Chevita, en la vida de nuestra hermana María Francisca Mejía, y en la vida de nuestra hermana Ivania Campos González. Cada uno de ellos obra poderosamente, sanándolas, liberándolas de toda enfermedad, glorificando tu nombre en ellas, Señor, y dándoles el milagro que necesitan. Ahora háblanos a través de tu palabra, y sea glorificado tu nombre. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu rostro, Señor, y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén y amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Y desde ya le invito una vez más a poner un poco de atención en esta preciosa palabra, que el Señor quiere derramar de sus misericordias, y el Señor quiere derramar de su infinito amor sobre cada uno de nosotros. La humanidad ha estado lejos de glorificar al Señor. El ser humano siempre se ha caracterizado
por hacer lo contrario a lo que Dios establece. Y al hombre todo lo que es de Dios le parece locura. Y se rebela. Y se pone en contraposición con Dios. El hombre siempre se ha caracterizado por su rebeldía, por su condición rebelde y no querer aceptar la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero el deseo de Dios es que todos los hombres procedamos hacia el arrepentimiento y que los hombres sean salvos de la ira venidera por esa mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Y muchas veces hemos estado en la presencia de Dios y algunos por su necesidad, por la situación que están viviendo, por lo que les está aquejando en ese momento, se han puesto de rodillas delante de Dios y han clamado a Dios para que Dios les ayude en la situación que están viviendo. Y aparentemente han hecho acto de arrepentimiento. Y digo aparentemente, porque el hombre está demostrado que aún en medio de juicios puede estar, su vida está a punto de sucumbir, pero su corazón sigue siendo endurecido y no quiere glorificar al Señor. Es por ello que en esta preciosa tarde queremos ver algo con respecto al arrepentimiento y le hemos denominado glorificando al Señor a través del arrepentimiento. Glorificando al Señor a través del arrepentimiento. La esencia del Evangelio es darle al hombre la oportunidad preciosa de recibir de Dios bendición, libertad y el perdón por sus pecados. No solo es el hecho de predicar a Cristo por predicar, sino es el hecho de que Cristo te brinda la oportunidad preciosa de que tus maldades y tus pecados queden a un lado, porque la sangre de Cristo se derrama sobre tu vida y te perdona los pecados. Pero el problema está en el hombre. El hombre ha querido mancillar, ha querido vituperar y ha adulterado incluso el arrepentimiento. A tal grado que el hombre se arrepiente de unas cosas, pero no se arrepiente de las otras. Lo hace a medias. El hombre se humilla por una parte, pero por otra se exalta delante de Dios. Y da muestras de que su corazón siempre está inclinado hacia la maldad. Y en la Biblia encontramos diferentes muestras de arrepentimiento. Pero también encontramos que ninguna de esas muestras han sido aceptadas por el Señor. Porque, como repito, son muestras adulteradas,
Y a Dios no se puede ir adulterado. A Dios hay que ir con un corazón genuino, humillado y dispuesto delante de Él. Y también se muestra ejemplos maravillosos de personas que se han humillado delante de Dios y que no siendo nada, el Señor los ha exaltado hasta lo sumo y les ha dado un nombre y les ha dado un lugar y les ha dado una posición. Yo no sé cómo tú hiciste tu acto de arrepentimiento delante de Dios. No sé qué era lo que estabas viviendo y no sé qué era lo que estabas padeciendo. Pero un día el Señor tocó a tu puerta y te permitió que tú abrieras tu corazón delante de Él y recibieras de Él, fuese misericordia para darte salvación, o si lo hiciste en forma indebida, presentaste la antesala ante el infierno. ¿Me entiende, iglesia? Porque aquel que ha querido engañar a Dios, porque a Dios no se le puede engañar, y que ha hecho una pantomima de su arrepentimiento, que ha hecho una pantomima de esa acción preciosa que el Señor permite que cada uno de nosotros hagamos, para que así por la misericordia de Cristo recibamos nosotros esa bendición. Pero también es cierto que muchos han adulterado esa posición a tal grado de que se arrepienten un poco, pero después retroceden. Otros, por el momento en que están cayendo juicios, las iglesias se llenan, se desbordan. Terminado el problema, todo el mundo se va y sigue más impío que los impíos. Otros por una enfermedad, otros por un acto de rebeldía. De una o de otra manera, el hombre ha adulterado esa posición, esa acción que Dios permite para que nosotros alcancemos el canal de bendición. Las bendiciones no hacen que las personas se conviertan, ni los juicios van a hacer que las personas se conviertan. Si usted leyó conmigo el libro de Apocalipsis, dice que estaba abriéndose la copa y era una copa de juicio, y el sol candente estaba quemando a la humanidad. Pero aquellos que no se quemaron y vieron todo lo que había sucedido, dice, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. No sé si usted habrá leído el capítulo 9 de este mismo libro, donde habla que los sellos se abrieron y los juicios cayeron sobre la tierra, y 2/3 partes de la humanidad sucumbió, y muchos destrozos hubieron sobre la tierra, porque los juicios de Dios estaban cayendo sobre la humanidad. Pero dice en el verso 20, y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Porque el hombre de continuo va siempre hacia la maldad, y el hombre se satisface en dañar al mismo hombre. El hombre se satisface en rebelarse delante de Dios. El hombre se satisface en ser desobediente. El
el hombre se satisface en embarrarse en el pecado y en vivir en la miseria. Porque eso es el hombre, un cúmulo de maldad y de pecado. Pero Dios quiere una vez más que medites en tu vida, que el tiempo es corto. Cristo en cualquier momento aparece y levanta su iglesia, y lo triste sería que nosotros que venimos acá todos los días y que cantamos y gritamos, todavía no hayamos hecho un acto genuino delante de Dios y no hayamos humillado nuestro corazón delante de Dios. Yo tengo un dicho que dice: cristianos vemos, impíos no sabemos. Porque de todo hay en las iglesias. Hay gente santa lavada en la sangre del Cordero, pero hay lobos rapaces también disfrazados de ovejas que andan haciendo maldad en medio de las congregaciones. Y que Dios quiere que cada uno de esos también medite en la posición de Dios sobre nuestras vidas y se arrepientan de su maldad y se arrepientan de su pecado y glorifiquen al Señor con un genuino arrepentimiento. Dios te da la puerta para que tú la cruces y te salves. Pero Dios no quiere apariencias. Dios no quiere falsedad. Dios no quiere mentiras en medio de su pueblo. Dios quiere que tengas un corazón genuino, dispuesto al Señor, entregado al Señor, que estés siempre deseoso de alabar y de glorificarlo, que día a día reciba del Señor bendiciones abundantes, pero que nunca se le olvide que de Dios proviene toda dádiva y todo don perfecto, y que nosotros siempre que estemos de la mano del Señor estaremos en victoria. Cada vez que nosotros estemos delante del Señor humillados, arrepentidos, Dios siempre derramará misericordia en tu vida y te restaurará. Y Él se glorificará y te limpiará. Así que aquel concepto de que la restauración no existe es falso. Porque la Biblia muestra cómo hombres y mujeres cometieron errores grandes, garrafales, y Dios en su infinita misericordia siempre les tendió la mano para que se agarraran de Él y abrieran su corazón y se humillaran delante de Dios y recibieran el perdón por sus pecados. Pero también han habido ejemplos de gente que aparentemente se ha arrepentido, pero lo que hicieron fue acrecentar más su pecado y prepararse para el infierno. Para ir entrando en detalles, vamos a ver detalles que nos llevarán a entender lo que en realidad es un genuino arrepentimiento y de lo que en realidad es un mundo de apariencia y de las cuales nosotros debemos vivir alejados de ellas. Decíamos en la introducción que las bendiciones no producen arrepentimiento. La Biblia muestra ejemplos grandes de personas que fueron bendecidas por el Señor
de personas donde el Señor les tocó, les sanó, a otros les dio de comer en abundancia, pero nunca tuvieron un corazón dispuesto delante de Dios. Dentro de los arrepentimientos podemos notar 4 que son más importantes, aunque hay muchos más. Y uno de ellos es el arrepentimiento carnal. Aquel que es acusado por el miedo al castigo del cual Dios pueda derramar en tu vida si tú has cometido un delito fuerte y grave, como Caín, por ejemplo. Que Caín y Abel, los dos estaban delante de la presencia de Dios. Los dos platicaban con el Señor, se comunicaban con Dios. Los dos llevaron ofrendas delante de Dios, pero Dios vio con agrado, dice, la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque el deseo de Caín era malo. Y por celos, por envidia, Satanás tocó el corazón de Caín. Y Caín, en su arranque de locura, mató a su hermano. Y si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Caín en un momento determinado se arrepintió. Y se arrepintió delante de Dios. Pero su arrepentimiento no le duró mucho, por cuanto no había un corazón genuino delante del Señor. También vemos un arrepentimiento transitorio, que es aquel que se da en aquellas personas que están sufriendo castigos, que están sintiendo las embestidas de Satanás y que el Señor los reprenda, y que sienten que les está lloviendo sobre mojado y que ya no hayan que hacer. No sé si usted alguna vez ha estado en esa situación y ha deseado que la tierra se abra y que mejor se lo trague, porque sería más placentero ser de una sola vez consumido que estar recibiendo esa cantidad de azotes sobre su vida. Pero nosotros muchas veces hemos empleado o hemos hecho un acto de arrepentimiento por la cantidad de presiones que han caído sobre nuestra vida. Pero nomás se acabaron los castigos, nomás el Señor derramó esa bendición y nos libró del problema en que estábamos, y fuimos más impíos que los impíos. Un ejemplo de ellos es el caso de Faraón. Dice la Biblia que Egipto sufrió 10 plagas, y cada vez que pasaba una plaga, el corazón de Faraón se arrepentía. Pero al ratito donde la plaga se quitaba, Faraón volvía a endurecer su corazón. Y en la última plaga, donde Dios tocó los primogénitos del pueblo de Egipto, Faraón hace un acto de arrepentimiento que a cualquiera pudo haber engañado, porque se arrepintió, le dio la libertad al pueblo de Israel, le permitió que se llevaran todo lo que quisieran y le abrió las puertas para que se fueran. Pero al ratito ya se le había endurecido el corazón y ahora arremetía en contra del pueblo de Israel para quererlo exterminar,
porque el arrepentimiento no era genuino. ¿Y qué hablamos de aquel arrepentimiento que es superficial, como el de Herodes, por ejemplo, que él era muy dado a hablar de grandezas de Dios, era muy dado a tener temor máxime a la palabra que Juan el Bautista llevaba, porque él sabía que ese hombre era santo y esa palabra era santa. Y la Biblia dice que tenía temor, pero no tuvo temor para ordenar mandarlo a decapitar. Y su arrepentimiento al final tampoco fue genuino. Y el último caso es el arrepentimiento desesperado, que es cuando sientes que tienes persecución en tu vida y te arrepientes, pero aún en tu arrepentimiento atentas contra tu vida, como Judas, que dice la Biblia que él vendió al maestro por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y llevó a los asesinos delante de él allá al huerto del Getsemaní para que lo apresaran, para que lo golpearan, lo maltrataran, lo crucificaran. Pero de repente tuvo un acto de conciencia, se sintió desesperado, perseguido, y dice la Biblia que Judas se arrepintió. Pero su arrepentimiento no fue contado por Dios, porque inmediatamente atentó contra su vida y se ahorcó, se mató, porque no llenaba las expectativas de Dios. Yo te pregunto a ti, tú que dices que sos cristiano, ¿cómo ha sido tu arrepentimiento delante de Dios? ¿Cómo ha sido esa forma de arrepentimiento delante de Dios? Hace poco estudiábamos la doctrina del arrepentimiento y hablábamos que para verdaderamente ser arrepentido debemos de cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de sentir. Si tú no cambias en alguno de esos tres, no te has arrepentido. Solo has hecho alguna muestra de conversión, alguna muestra de arrepentimiento, pero nada más una muestra. Porque tu vida sigue siendo fracasada y derrotada, y tu vida sigue estando al otro lado donde Dios no quiere que tú estés. Mientras tú no hagas un acto de humillación delante de Dios, y mientras tu vida no cambie y no sea diferente, tú seguirás estando en contraposición con Dios, y tus frutos siempre serán negativos. No se equivocaba el Señor cuando decía: por sus frutos los conoceréis. Por eso es que muchos se extrañan en las iglesias y dicen: ¿cómo es que este dice que es cristiano y las cosas que anda haciendo? No, pues si hay que decir que es cristiano es fácil. Decir que usted es cristiano, eso es fácil. Hay quienes se ponen un rótulo luminoso aquí para que los miren de lejos. El problema es cuando actúa. El problema es cuando abre sus labios. Porque en lugar de hablar palabra de Dios rebuzna, y en lugar de actuar como un verdadero cristiano, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, lo que hace es llevar maldad y disensión en medio de la iglesia. Pero Dios quiere que tú medites en tu posición delante de Dios. Y te está diciendo que estás a tiempo todavía de cambiar de Dios
a ti que has cometido pecado, a ti que no estás haciendo lo correcto delante de Dios, Dios te dice en esta hora, arrepiéntete de tu pecado o te vas al infierno. Porque nada contaminado entrará al reino de los cielos. Nada contaminado entrará al reino de los cielos. Y tú encontrarás personas, asociaciones incluso, que hablan de grandezas de Dios, que hablan de cosas agradables de Dios, pero ellos están lejos de actuar como Dios quiere que actúen. Pero espérate, ten paciencia. El momento vendrá cuando Dios descenderá sobre esta tierra, levantará su iglesia y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos contumaces, dice la Biblia, querrán estar en la presencia de Dios, mas no podrán. Y muchos otros se quedarán con la boca abierta, porque ellos se consideraban más grandes que los demás. Pero en la presencia de Dios nadie es grande. El Señor dice, el que quiera ser grande, que sirva. El que quiera ser grande, que le sirva a los demás. Y entonces Dios mirará tu corazón. Dios te mirará a ti y derramará misericordia y te limpiará y te purificará. ¿Cómo podemos entonces nosotros creer, pretender engañar a Dios, cuando Dios mismo dice en su palabra que Él conoce tu corazón? Él conoce la cantidad de cabello que hay en tu cabeza. Él conoce tu pensamiento antes que a ti se te ocurra pensarlo. Dios es Dios y no se parece a nadie. Y su poder es inigualable. Y su misericordia es para siempre. Pero nadie puede violentar esa misericordia de Dios. Y nadie puede cambiar el curso de la vida. La Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Y todo aquel que comete pecado, y todo aquel que hace lo indebido delante de Dios, es digno de juicio. Solo en la cristiandad es que se han dado ahora la tarea de que, como ya oímos de que el Señor ha hecho un sacrificio perfecto, y que con un arrepentimiento genuino nosotros tenemos salvación y vida eterna, entonces muchos contumaces creen que tienen libertad para cometer pecado. Espérese, ya vendrán juicios sobre su vida y le harán entender su equivocación, porque aquel que es de Dios cambia, aquel que es de Dios hace las cosas que Dios quiere. Aquel que es de Dios se goza en la presencia de Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, se vive en Dios porque Dios es su fuente de vida. Entonces, ¿cómo tú puedes ahora decir soy cristiano y andas en pecado? Es más, yo he oído esa cantaletita que dice, es que yo era cristiano pero me caí. ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que se cayó? Si todavía no ha llegado a la plenitud de la gloria de Dios, porque en su corazón todavía ha dejado espacio para la maldad, dejado espacio para el pecado. Y mientras eso esté partido en dos, dice la Biblia, no puedes amar a dos amos, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Tú debes de meditar en tu vida y debes de ver en tu corazón cómo Dios desea que tú te entregues a Él. También se nos muestra el hecho de que
hay momentos en los cuales Dios te permite a ti, por pura misericordia de Dios, porque a Dios le place tenderte la mano para que tú te agarres de Él. Y Dios te hace sentir dolor, Dios te hace sentir que estás destrozado por alguna o algunas acciones que hayas cometido. Pero cuando eso viene de Dios, produce arrepentimiento genuino. Cuando esa acción proviene de la mano de Dios, produce una conversión, un arrepentimiento genuino, como el caso de Pedro, por ejemplo. Ya todos han oído hablar de Pedro, han leído hablar de Pedro, y dice la Biblia que Pedro era el hombre que andaba más cerca de Dios, era el más preguntón de todos, era el más violento de todos, pero era el que andaba cerquita del Señor. Y en una ocasión Pedro le había dicho al Señor: Señor, hasta la muerte voy a ir contigo. Porque para bocones, número uno los seres humanos. Hasta la muerte voy a ir contigo. Y el Señor le dijo: coge pausa. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Como el hombre es malo por naturaleza, o sea, Pedro no solo cumplió lo que el maestro le pronosticó, sino que dice la Biblia que cuando el gallo cantó la segunda vez, Pedro lo había negado ya 3 veces. Pero no solo lo había negado, sino que juró no haberlo conocido y maldijo el día que conoció al Señor. ¿No creen ustedes que era suficiente para que la tierra se abriera y fuera a llegar hasta allá al centro donde está el mismísimo infierno y ahí se cocinara para toda la vida? Pero cuando Pedro terminó de expresar su sentimiento en ese momento, algo tocó su corazón y lo hizo quebrantarse, lo hizo llorar, lo hizo humillarse. Y eran los ojos del poderoso, eran los ojos de Cristo que estaban puestos sobre él. Era el Cristo de la gloria que lo miraba con misericordia, a tal grado que dice la Biblia que Pedro, el hombre violento, el hombre gritón, el hombre fuerte, el hombre que había dicho que hasta la muerte iba a seguir al Señor, pero se había retractado, el hombre que había jurado no conocer a Cristo y maldijo el día que conoció al Señor, ahora lloraba como un bebé, humillado delante de Dios, pidiendo misericordia, pidiéndole a Dios que Dios limpiara su corazón para que él pudiera tener paz en su vida. O sea, cuando Dios interviene, Dios toca los corazones. Cuando el Espíritu Santo toca, hay conversión genuina. Cuando el Espíritu Santo toca, hay humillación y hay búsqueda de Dios. Cuando el Espíritu Santo toca, de los cielos derraman misericordia y a la persona se arrepiente de sus pecados y de su maldad, y Dios le envía fortaleza para que sea persona nueva. Una persona cambiada, una persona arrepentida, sufre cambios y sufre una serie de acciones que lo hacen diferente. No puede seguir siendo el mismo diablo que ha sido hasta este momento. Una persona que ha tenido un trato con Cristo no puede seguir siendo el mismo impío. Una persona que ha sido lavada en la sangre del Cordero no puede seguir siendo un diablo. La sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo derrama misericordia. La sangre de Cristo te permite un genuino arrepentimiento para que en tu vida tengas una relación genuina con Dios. Medita en tu corazón entonces y pregúntate a ti mismo: ¿cómo estás delante de Dios? El problema que hoy se da también es la mala interpretación doctrinal. Porque hoy nuestra doctrina es una de las mejores que existen sobre la tierra. Gloria a Dios por ello. Y no porque lo digo yo, lo dice este precioso libro. La doctrina de la salvación es un regalo de Dios, que Dios se lo da a aquellos que se arrepienten genuinamente delante de Dios y han sido comprados en justo precio allá en la cruz del Calvario por este Cristo glorioso. Pero muchos han tergiversado la doctrina de la salvación y creen que es un camino a la mundanidad, creen que es un camino a la falsedad y creen que es un camino al pecado. A tal grado que hoy hay cristianos que pecan con conocimiento. Yo les llamo pecadores intelectuales. Porque sabiendo que están haciendo lo malo, sabiendo que eso los lleva al infierno, todavía siguen en su pecado y siguen diciendo que son cristianos. Ahora mira esto. Dice el Señor que Él va a venir por su iglesia. Pero no va a venir por los aparentes. Él va a venir por los que Él compró en la cruz del Calvario. No va a venir por los que creen que Él los compró. Porque eso hay un mundo de diferencia. Tú me vas a decir entonces ahora, ¿y entonces qué hago para ser un cristiano genuino? Humíllate ante todo lo pueblo. No hay otro camino. Abre tu corazón delante de Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón genuinamente. Cambia tu vida. Deja el pecado. Deja la maldad. Deja la miseria. Y despórtate en la presencia de Dios. No te preocupes por tu pecado. El Señor te ha perdonado. Si tú lo has hecho genuinamente, el Señor te ha perdonado. Era lo mismo que Dios le decía a Israel a cada rato: arrepiéntanse, cambien, dejen de hacer lo que están haciendo. Y les llegaban juicios y les llegaban cosas, castigos, e Israel seguía siempre al otro lado donde el Señor no quería. Y el Señor les dijo: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es que aquí vengo, aquí estoy, Señor, y vengo con un rótulo luminoso. No, es que tienes que cambiar de actitud. Es que tienes que ser diferente. Es que tienes que ser una nueva persona, una nueva criatura delante de Dios y delante de los hombres. Que cada persona allá afuera te mire como una fuente de luz. Que cada persona que se acerque a ti presienta y perciba que la gloria de Cristo está en tu vida. Y entonces sí puedes gritar con orgullo: soy cristiano. Y entonces sí puedes decir orgullosamente: gracias, Señor, por el cambio que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque has llenado mi corazón con tu presencia. Pero si no has hecho eso, mejor arrepiéntete, porque tú no sabes si vas a amanecer el día de mañana. Para ir finalizando, muchos pensamos que el arrepentimiento a
adulterado nos va a llevar a tener victoria, y lo único que hacemos con ella es invalidar la sangre de Cristo. Solo recuerda una cosa: ya no hay más paga por el pecado, ya lo hizo todo Cristo. Y de ti está el recibir bendición o recibir maldición. Pero cuando tú hayas meditado en tu vida y hayas puesto en tu corazón esa sangre preciosa y hayas hecho todo cuanto es necesario, entonces verdaderamente puedes decir: soy cristiano, y con orgullo. Yo cuando miro la vida de Pedro y miro todas aquellas maldades que hizo, o veo la vida del apóstol Pablo, que después de ser un perseguidor de la iglesia, un asesino de la iglesia, un día el maestro se le presentó y lo puso rostro en tierra candente, en arena candente, en el desierto, cuando iba rumbo a Damasco. Pero dice la Biblia que Pablo o Saulo en ese momento tuvo un encuentro genuino con Cristo, porque el Cristo de la gloria se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquel hombre letrado, aquel hombre fariseo de fariseos, aquel hombre que en cuanto a la ley era irreprensible porque todo lo cumplía, aquel hombre que se jactaba y se reía cuando un cristiano era apresado y era llevado al cadalso, ahora estaba cara a cara con Dios, humillado delante de Dios, diciéndole al Señor: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, quien tú persigues. Yo soy Jesús al que tú tratas de asesinar. Y en lugar de levantarse orgulloso el Pablito o el Saulo y sacar su espada y decirle al maestro: aquí estoy, voy contigo también, no, ya no habían fuerzas. El hombre gallardo, el hombre intelectual, el hombre orgulloso de sí mismo, ahora le decía: Señor Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El hombre gallardo ahora estaba humillado delante del Señor. El hombre gallardo ahora recibía de Dios la oportunidad de estar cara a cara con el Señor y sufrir un cambio en su vida. El hombre gallardo ahora le decía al Señor: contigo no puedo, aquí estoy, haz de mi vida como tú quieras. Yo con esto termino. Yo no sé cómo tú puedes estar en esta preciosa tarde. De lo que sí puedo decirte es que tú no te puedes ir como has venido. Dios te está brindando la oportunidad de que tú cambies. Dios te está brindando la oportunidad de que tú medites en tu corazón. Y Dios te está brindando la oportunidad a ti que tú estés cara a cara con Dios. ¿Cómo te sientes tú delante del Señor? Yo le voy a pedir que se pongan de pie y que mediten en su corazón. Yo no le voy a preguntar a usted si es cristiano porque ni me interesa. Pero sí le voy a preguntar a usted cómo está su relación con Dios. El tiempo es corto. El Señor puede aparecer hoy, más noche, mañana, qué sé yo. Y el día que levante su iglesia, ese día se cierra la puerta de misericordia. Ese día ya no habrá más misericordia. Los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Las 2/3 partes de la tierra sucumbirán. La humanidad entera será destruida.
Juicios caerán sobre la tierra. Y tú, si no te arrepientes, serás parte de ello. Así es que yo quiero invitar a aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Levante su mano ahí donde está.